Samuel capítulo 1. La historia abarca del versículo 1 al 28, pero como es muy extenso, solamente vamos a estar considerando, ¿verdad?, los siguientes versículos, aunque vamos a estar leyendo después más sobre esta historia. Pero el versículo para comenzar es el siguiente versículo que dice así la palabra del Señor. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Puede tomar su asiento. Hay muchas situaciones que producen tristeza, y va a depender mucho de nuestra manera de actuar para poder encontrar la solución. Vemos en esta historia podemos ver que una de esas situaciones tristes era que esta mujer, que deseaba con todo su corazón ser madre, no podía, porque como nos dice la Escritura, era estéril. Y hoy en día sucede mucho en muchas personas, en muchas mujeres, que anhelan ser madres, pero por una u otra razón no lo son. Y qué triste que otras que no lo anhelan se quedan embarazadas y después los abortan o los regalan, los dan en adopción. Es triste la situación. Pero no solamente es de la situación que las mujeres, los hombres o los seres humanos vivimos. Siempre va a haber circunstancias tristes, difíciles, que tenemos que enfrentar. Pero como vuelvo a enfatizarlo, va a depender mucho de nuestra actitud para enfrentar esa situación. Va a depender mucho de nuestra situación. Por eso hoy veremos el ejemplo de Ana, que nos ayudará a reflexionar y actuar delante de Dios y de los demás de la manera correcta. Menciono delante de Dios y de los demás porque esta mujer no la tenía fácil. Aparte de ser estéril, tenía en casa enemigos o personas que le hacían la vida imposible. Por eso en esta ocasión que estamos honrando a las madres, qué mejor ejemplo que Ana, que nos puede enseñar no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, las maneras correctas de actuar delante de Dios en la medio de la necesidad. Y por eso que el tema que quiero compartir es: Dios escucha el clamor del corazón. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Dios escucha el clamor del corazón. Es muy importante entender esto, que Dios, ahora, cuando se menciona el corazón, es de lo más profundo, de lo más interno. Por eso, hoy vemos que a esta mujer oraba de lo más interno de su corazón. Pero antes de ello, veamos el trasfondo como nos lo presenta la Biblia, el escenario donde se desarrolla esta historia. Y en primer lugar, los versículos 5 al 8, encontramos una situación triste, una triste situación que mayormente esta mujer tenía. Y la razón por qué ella estaba triste era porque era una mujer amada, pero triste. ¿Se puede ser amada y estar triste a la misma vez? ¿Puede tener amor y puede tener tristeza? Sí, porque muchas veces alguien le puede dar amor, pero otra persona le puede producir tristeza. O la gente le puede dar amor, pero las circunstancias le producen tristeza. Por eso dice el primer versículo, el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Rápidamente la historia, me salté el versículo 1 al 4, donde nos cuenta la historia de un hombre llamado Elcana, muy religioso, temeroso de Dios a su manera, que todos los años subía al templo o al tabernáculo donde estaba el templo para hacer sacrificios por él, por su familia. Pero este hombre pues tenía 2 esposas. Interesante, ¿verdad? Y tenía 2 esposas. Una que amaba mucho, que era Ana, que se considera que fue la primera esposa,
Y la segunda esposa sería la otra mujer que esta sí le daba hijos. Ahora, ¿era permitido tener dos esposas en el tiempo bíblico? Bueno, las naciones paganas tenían muchas esposas, de los hombres, pero en Israel sí se les permitía tener dos esposas siempre y cuando la situación lo necesitaba. O sea, como Dios había dado una orden de multiplicarse y llenar la tierra, entonces para Dios la descendencia era muy importante y más de su pueblo Israel. Por esa razón necesitaban tener hijos. Entonces, cuando un israelita se casaba y su esposa no podía tener hijos, y pasaban los años y no podía tener hijos, él tenía la opción de conseguir otra esposa que le diera hijos. Era permitido por la ley. Era permitido por la ley. Entonces, y así sucedía. Si no le daba a su primera esposa hijos, se conseguía otra esposa, la cual sí le daba hijos, y ya esta primera esposa tenía que compartir al hombre sin problema. Ahora, por eso, pero dice que Ana era la madre, por eso el esposo le daba la parte más grande, la gratificaba más. Pero ella, a pesar de ese amor, había tristeza. Porque dice el escritor que Dios no le había permitido tener hijos. Muchas veces en la Biblia, y más en el Antiguo Testamento, se le echa la culpa a Dios, pero no todo el tiempo se indicaba que era culpa de Dios, ¿verdad? Era un decir. O sea que Dios no le había dado, como decimos, la licencia de tener hijos. Pero no es que Dios haya intervenido y haya cerrado la matriz de Ana. Algo que así había una maldición, que en la obediencia y desobediencia, si había desobediencia, podía causar eso, que las mujeres no tuvieran hijos. Pero no era el caso, Ana no era el caso. Porque Ana no era una mujer pecadora. Era una mujer temerosa de Dios, una mujer que buscaba de Dios. Por lo tanto, después de mirar en esta situación triste, que era mala pero triste, encontramos en segundo lugar una enemiga, yo le he puesto malvada. Porque eso es mal, ser malvado. ¿Y sabe por qué? Usted me dice así, no. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué cree de esta mujer? ¿Era buena o era mala? Mala, por eso una enemiga malvada, la irritaba, la enojaba, se burlaba de ella. ¿Se puede imaginarse? Yendo a rumbo al templo, en la casa, esta teniendo hijos, Ana no. ¿Cómo le decía? ¿Cómo se dirigía a ella? Estéril, vacía, no sirves para nada. Yo no sé para qué te tiene mi esposo, te debe deshacerse de ti. Bueno, eso no dice la Biblia. Pero mirando que eso yo creo que es poco para lo que esta mujer. Y mire cómo lo presenta, su rival. Había una rivalidad entre ellas. Y una tenía la ventaja porque se creía que era la que había ganado el terreno, porque ella era la que daba hijos, no la esposa principal, por así decirlo. Entonces, esta mujer hacía algo. Y si fuera poco, no crean que no era tan que la amara. El hecho de amarla no significaba que era un buen esposo. Yo encuentro a este hombre un poco orgulloso. No que un poco, mucho orgulloso. Prepotente, altanero, egoísta, podemos decir que sería mejor. Porque mire, dice el versículo 8, mire, usted me va a decir por qué. Usted me va a entender el por qué. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense. Yo cuando digo, ay, qué hombre tan sencillo y tan humilde. Qué humilde, nada. Ya se creía grande. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo presenta? Un hombre soberbio que se creía la gran cosa. Se creía mejor que 10 hijos. Y déjeme decirle, cuando una mujer tiene un hijo, aunque no debe ser así, para la mujer lo mejor es el hijo que el esposo. Aunque después van los hijos, se crecen y se van del hogar, y quién se queda
ahí el esposo o la esposa. Pero este hombre decía, yo soy mejor que 10 hijos. Mira, ¿cuántos de ustedes así se creen mejor que sus hijos? Entonces, es interesante ver la actitud. Entonces, ver cómo esta situación de Ana. Continuamos en la historia. Ya en los versículos 9 al 18, encontramos una actitud conmovedora. Una actitud conmovedora. Una actitud que nos debe a nosotros no solamente conmover, sino también usar como ejemplo. Y la primera actitud, o en esta actitud conmovedora, vemos la búsqueda de Dios sincera. Dice el versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar, a un pilar del templo de Jehová. ¿Qué hizo esta mujer? Se levanta, prepara la comida, come, hace sus trabajos, y se va ¿a dónde? Al templo. Se va a un lugar, al santuario. Se va al santuario. ¿Para qué? Para buscar de Dios. Para buscar de Dios. O sea, no es muy característico, ¿verdad? Cómo esta mujer en medio de su situación, ella buscaba de Dios. Ya el versículo 10 nos presenta la amargura que amargamente presentó la necesidad de su alma. ¿Cómo sabemos que tenía amargura? Porque lo dice la Escritura. Dice el versículo 10: y ella con amargura de su alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amargura. No entiendo yo hasta qué punto, ¿verdad?, puede una persona estar amargada. Porque gracias a Dios considero que nunca he sido amargado, y mucho menos ahora en Cristo no debe haber amargura en nuestro corazón. El escritor de Hebreos nos dice que debemos desechar toda raíz de amargura. Toda raíz de amargura, todo aquello que no es agradable. ¿Qué es una persona amargura? Pues la palabra amargura nos habla de algo amargo, algo que les agrada. Es como cuando usted chupa un limón. Bueno, hay gente que les gusta el limón y está amargo, o la hiel, o otras cosas, ¿cómo le diré? Despreciables, que no tiene uno buen gusto en ellas. Ahora, estar amargado en su alma, no está, o sea, es una tristeza tan profunda, una situación tan caótica en la vida de la persona, que sus emociones, sus sentimientos están totalmente tristes, amargados. ¿Cómo tú una persona amargada? Una persona amargada siempre anda negativa, siempre anda ofensiva, siempre anda violenta, siempre anda irritada. O sea, cualquier cosa le irrita y la hace que explote. No nos dice que así actuaba esta mujer, pero dice que había amargura en su alma, en su interior. Y todo porque no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y miren, ella oró a Dios. Y lloró, dice, abundantemente. O sea, como decimos a veces simplonamente, le salían las lágrimas como que me encanta, ¿verdad? Abundantemente. O sea, lágrimas corrían por su cuerpo, de su amargura, de su situación. ¿Cuántas mujeres hoy en día tienen una amargura de su alma? Pero qué bueno que las hijas de Dios, cuando están en amargura, cuando vienen ataques, cuando vienen situaciones difíciles, tienen una ventaja muy grande. Pueden buscar a Dios. Podemos buscar a Dios. Podemos encontrar en Dios el sosiego, el alivio, el bálsamo en medio de esa situación. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Con esa amargura, llora, clama de su corazón sincero, presenta a Dios su necesidad. Y mire, y no solamente eso no le impidió hacer una promesa a Dios.
Hizo una promesa de corazón, nos dice el versículo 11, y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. No pidió lo que tú me quieras dar, Señor. No. Ella pidió un varón, porque ella tenía un plan. Ella hizo un voto, es un trato con Dios. Y el trato era que si él era varón, ella lo iba a dedicar al servicio completo a Dios de toda su vida. Así es como se hace este voto, hace este compromiso, hace esta promesa. Y en medio de esa situación de amargura de su alma, haciendo ese voto, encontramos otro obstáculo. Encontramos algo negativo también, de quien no debería de venir, pero tristemente vino, del sacerdote, del guía espiritual que estaba allí para ayudar, para confortar, para alentar. Este hombre, con su mal discernimiento, hace una acusación injustamente a esta mujer. Fue acusada injustamente. Nos dice la primera parte del versículo 2 y la primera parte del 13: y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Él observa, mira aquella mujer que tenía tiempo, largo rato, orando, angustiada, llorando, pero no escuchaba ninguna palabra, solamente miraba que movía sus labios, lo cual esto causa que, y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí le tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Eso se llama no tener discernimiento y acusarla injustamente. Ahora, yo entiendo, bueno, yo no sé qué pasaría si yo veo a una hermana que viene al púlpito y empieza a orar y está haciendo pucheros y está llorando y yo estoy ahí. Yo diría, bueno, a tener una carga muy pesada, una aflicción muy grande, pero yo no le consideraría o le etiquetaría que está de ebria. Mira, la hermana anda ya borracha, apenas son las, y era de mañana. O sea, ¿por qué este hombre hace un juicio incorrecto? Ahora recuerden que era el sacerdote. Elí no había cumplido su papel de sacerdote como Dios quería. Elí falló como padre, Elí falló como sacerdote, como líder espiritual. Ahí mismo después encontramos el porqué, porque dice que él permitía que sus hijos fueran sinvergüenzas, que se acostaran con las prostitutas, que robaran lo mejor de la carne que era el para el sacrificio de Dios, y también los sobornaban, les daban dinero. O sea, eran perversos los hijos. Y dice la Escritura que él no los estorbó, él no los detuvo, él no los exhortó, él no les dijo no lo hagan. O quizás no, dice: mijito, pórtese bien, ya ven lo que anda diciendo la gente. No, tenía con autoridad que cortar eso. No lo hizo, y por eso hubo juicio para él y su casa después. Por eso no me extraña ver a este hombre. Si en el momento usted no entiende el porqué, la falta de discernimiento y de espiritualidad de Elí, después cuando lee, entiende y dice: con razón la juzgó, porque este hombre no tenía discernimiento. Y la juzga, la condena. Bueno, la condena dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Ya como dice que ya se te pasa la borrachera, digiere tu vino. Pero mire, ¿cómo contestó ella? Yo creo que si a mí me hubieran dicho eso el sacerdote o el pastor, yo no hubiera respondido como Ana. Mire,
¿Usted respondería como Ana? ¿Cómo respondería si lo acusaran de tal pecado? Mire, nos dice la Escritura que dio una respuesta humilde y sincera. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y sigue diciendo el versículo 16: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora. Respetó al sacerdote. Era líder. Y dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, amargada en su alma. Le dice: no he tomado ni esto ni lo otro, sino que lo que he hecho es derramar mi alma delante de Jehová. Qué importante es que aprendamos nosotros siempre a derramar nuestra alma delante de Dios. ¿Qué es derramar nuestra alma delante de Dios? Presentarle todo lo que sentimos, lo que tenemos, lo que pensamos, como en ese momento que estamos viviendo. Eso es derramar nuestra alma delante de Dios. Hay un libro de un escritor, el Dr. Dodson, que dice que debemos de perder las batallas en la presencia de Dios. O sea, ahí debemos de perder. ¿Cómo se pierde una batalla en la presencia de Dios? Cuando yo reconozco que no puedo, cuando yo reconozco que soy humano, cuando yo reconozco que no tengo fuerza, cuando yo reconozco que soy débil, cuando yo reconozco que no puedo solo lograr la victoria, y entonces me entrego, me derramo, lloro y le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí me puedes dar la victoria. Eso es perder la pelea delante de Dios. Y cuando yo pierdo la pelea delante de Dios, Él se glorifica y Él va a hacer la obra. Él va a pelear con nosotros y nos va a dar una victoria singular. Eso es derramar su alma, derrame. Con Dios no hay que andar con rodeos. Con Dios hay que ser directo, sincero principalmente. Siempre y cuando lo reverenciemos, le demos la gloria que solamente Él merece. O sea, con Dios tenemos que ser transparentes, porque no podemos ocultarle nada. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestro corazón. Pero Él quiere muchas de las veces que se lo digamos, aunque Él ya lo sabe. Que le presente mi situación, que le presente que ya no puedo más, que necesito de Él. Él quiere escuchar esto. Por eso no hay problema que usted llore delante de la presencia de Dios. Es mejor llorar delante de la presencia de Dios que cualquier otro ser humano. Porque el que llora delante de Dios, el que busca de Dios, ese es el que Dios puede escuchar y glorificarse de una manera especial. Recuerde que las mujeres de poder, los hombres de poder, el verdadero hombre o la verdadera mujer no es la que tiene superpoderes, aunque dicen que muchas mamás tienen superpoderes, ¿verdad? Que hacen tantas cosas. Decía, llega el esposo y encuentra a los niños corriendo por toda la casa, encuentra sucio todo, la basura no se tiró, los trastes allí de la que se cocinó todo sucio. Y le dice: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está todo tirado, todo sucio? Y además los niños andan como animalitos salvajes. Es que tú me dijiste, quisiera saber qué es lo que tú haces todos los días. Pues mira, lo que yo hago es mantener esto limpio. Y hoy no lo hice para que vean lo que yo hago. Entonces, eso es lo que hacen las supermujeres, ¿no? Mantienen el hogar, Pero el hecho de llorar no significa, recuerde que decía un poema, que las lágrimas es la única debilidad que Dios le dio de escape, porque la mujer es fuerte, es admirable, y Dios les dio las lágrimas para que de esa manera puedan ellas desahogarse delante de su Creador, delante de Dios. Por eso, llorar no es de cobarde.
es de hombres y mujeres que dependen completamente de Él. Amén. Y continuamos en la historia. Entonces, después de esto, se le da una bendición. Ya cuando este hombre se da cuenta que erró en su juicio, le da una bendición. Era el sacerdote, era permitido. El hecho de que no tenía el discernimiento y eso, era el sacerdote. Dios lo escuchaba hacer de cierta manera. Dice el versículo 17. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esa es una bendición del sacerdote. Le dijo, ok, no le pidió perdón por haberla juzgado, pero sí le dijo algo bonito. Hay que considerarlo, ¿no? Vete en paz, vete en paz. Y el Dios de Israel, mire, ¿quién? El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahora, es una bendición, pero ¿usted cree que Dios le concedió a Ana la respuesta por lo que el sacerdote le dijo? No, ella lo ganó por su propia cuenta. La actitud de ella fue la que Dios tomó en cuenta. Las lágrimas de ella fueron las que Dios tomó en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque mira el versículo 18. Encontramos que ella descansó y esperó en Dios. Dice el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Comió. Y comió. ¿Y qué más hizo? Y no estuvo más triste. O sea, que derramó toda su necesidad, toda su carga, todo lo que le estaba agobiando, todo lo que la tenía amargada, ahí se lo dejó al Señor. Cuando ella termina de orar largamente, cuando ya no había más lágrimas, se levanta, come, lo cual no hacía mucho, casi ni comía, y ya no estuvo más triste. La amargura, la tristeza y todo sentimiento negativo se acabó. ¿Sabe por qué? Porque supo descansar en Dios. Porque supo esperar en Dios. Y aquí es donde yo quiero enfatizar esto. No es correcto que nosotros oremos estando angustiados, estando tristes, estando afligidos, y que nos levantemos después de orar en la misma situación. No es correcta actitud. Si yo oro, es porque va a haber un cambio. Si yo oro, es porque yo, después de la oración, tengo que crecer espiritualmente, tengo que tomar una actitud correcta, una actitud mejor. Si yo estoy orando por algo, al terminar mi oración, tengo que levantarme con una actitud de fe, con una actitud de confianza y esperanza en Dios, de que Dios ya ha escuchado mi plegaria, ya me deshogué delante de Él, ya le entregué todo lo que yo tenía, ya no puedo hacer más que orar, ya lo hice, ya oré, y ahora ¿qué hago? Descanso en Él y espero en Él, porque es cuando yo tengo que esperar el milagro de Dios. Pero hay que cambiar de actitud. No esté más triste, porque ¿de qué sirve haber orado tan largamente por una tristeza y se levanta triste otra vez y todavía con amargura o todavía con sentimientos negativos? No, la oración cambia las cosas. ¿Y sabe por qué cambia las cosas? No cualquier oración. La única oración que cambia las cosas es cuando un hombre, cuando una mujer lo hacen delante de Dios verdadero, porque el Dios verdadero ha prometido escuchar el clamor del corazón, ha prometido que aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado, Él los va a escuchar, Él va a manifestar su poder y va a contestar su necesidad en el tiempo oportuno. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, en el cual hemos venido a ser parte de su familia. Por eso, hermana,
Siga orando y levántese cada vez que ore con fe y confianza de que Dios ha escuchado y que Él va a obrar en el tiempo oportuno. Guarde silencio delante de Jehová después de orar y espere en Él, porque Él va a hacer la obra maravillosa. Es lo que su palabra nos dice en los Salmos, en los Proverbios y otras más escrituras. Nos enseña que hay poder en Dios, y todo aquel que ora al Padre en el nombre de Jesús, Él se va a glorificar en el tiempo oportuno. Ya no esté más triste, ya no esté más agobiada, ya no esté más amargada, aunque no creo que ese sea su caso. La tristeza tiene que desaparecer, la situación negativa, la emoción negativa, el temor o la ira o lo que le esté afectando, después de usted derramar su alma delante de Dios de corazón, tiene que terminar. Y tenemos que levantarnos confiando en Dios. Tenemos que levantarnos en paz. Tenemos que levantarnos esperando que Dios a su tiempo va a hacer esa obra maravillosa en la vida de la persona, en su vida. Pero hay que derramar nuestra alma delante de Dios. Pero a mí me encanta este versículo. Cuando ella ya termina, derrama su alma delante de Dios, come, se levanta, come y ya no estuvo más. ¿Por qué? Porque confió en Dios, esperó en Dios. ¿Y qué sucede? Y bueno, ya en tercer lugar, vemos una respuesta maravillosa. Versículo 19 encontramos de que es importante adorar a Dios. Dice el versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué hizo al día siguiente esta mujer? Ya no está más triste, ya no está más amargada. Se levanta y van ¿a dónde? Al templo a adorar a Dios. Eso es lo que se debe hacer. Mire, cuando usted y yo tenemos una necesidad premiante, una necesidad grave, hay que orar por ella. Y después que usted la presente delante de Dios, tenga fe, tenga confianza que Dios escuchó nuestra oración y que Él va a orar en su debido tiempo conforme a su voluntad. Entonces yo descanso en ello. ¿Y qué hago de ahí en adelante? Seguir pidiendo por esa petición, no en el momento, sino que sigo orando, pero ya no pidiendo, ya no derramando mi alma, ya lo hice. Sino de ahí en adelante, lo que tengo que hacer es adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Se acuerda cuando David, Dios lo castiga por el pecado de adulterio y homicidio que cometió? Y el hijo que tuvo con esta mujer de Betsabé, el castigo era que iba a morir el niño, el profeta le dijo a David. ¿Y qué hizo David? Se puso a orar. Se puso a orar. Por 7 días no se bañó, no comió y estuvo clamando a Dios. Pero muere el niño. Entonces los siervos, ¿cómo le decimos la noticia? Si mientras el niño vivía estaba así, si le decimos que ha muerto, se va a poner peor, que eso es lo común. Pero David notó que estaban ahí como hablando y conoció que el niño ya había muerto. Y les pregunta, ¿murió el niño? Sí. Se levantó, se asió, se bañó, pidió comida. Y todos se quedaron así como sorprendidos. ¿Qué has hecho? Y les dijo algo muy, muy importante. Mientras el niño vivía, yo oraba a Dios para ver si Dios tenía misericordia y le perdonó y le daba vida. Pero ahora que ya murió, ya yo no puedo hacer nada. Él ya no viene a mí, pero en cambio yo un día voy a ir con él. Y por eso él, ¿qué hizo después de ahí en adelante? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Entonces usted ore por su petición. Derrame su alma delante de Dios por la necesidad que está sufriendo. Descanse en Dios esperando el mover de Dios y siga orando, pero cambie la actitud. Alabe
tuvieron un encuentro con su esposa, se llegó a ella, como dice el término, y Jehová se acordó de ella. ¿Cómo fue que se acordó? Pues bueno, ya el versículo 20 nos presenta, Dios contestó la oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios hace la obra a su tiempo. Aquí, ¿cuántos años llevaba Esther? No nos dice la escritura, pero sabemos que en un año, o en menos de un año, esa mujer ya estaba viendo la respuesta a su oración. Un hermoso bebé llamado Samuel, pedido de Jehová, como dice aquí. Lo pidió a Jehová y él se lo dio. Y ese niño vino a ser uno de los hombres más grandes de Dios en el Antiguo Testamento. Usted puede ver la historia de este niño y lo que esta mujer hizo, que no vamos a hablar, eso lo vamos a dejar para otro tiempo. Cuando ella cumple lo que le prometió a Dios. Pero lo que quiero aquí enfatizar ya para terminar es que las circunstancias en la vida son diferentes para cada uno de nosotros. La necesidad de tal manera. Hoy lo que usted le aflige a mí no me está afligiendo, pero puede ser que lo que a mí me aflige tampoco lo aflige a usted. O puede ser que a veces la misma situación, por ejemplo, una madre que tiene problemas con sus hijos. Todas las madres sufren por aflicciones con los hijos. Todas las madres sufren también, las esposas, por el comportamiento de los esposos. El ser humano, de una manera u otra, sufre porque seres queridos que en vez de alentarlos, ayudarlos, ser buenos, se están portando mal y están haciendo cosas malas. Puede ser una enfermedad, una dolencia, la pérdida de un ser querido. Siempre habrá aflicción. En el mundo, dice el Señor Jesús, tendremos siempre aflicción. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, mentira de que pare de sufrir. ¿Ok? Cristo no prometió que vamos a parar de sufrir en esta tierra. Antes dijo que en él íbamos a tener ¿qué? Tribulación. Donde sí fue prometido que no vamos a sufrir ya es en la eternidad, en el cielo. Ahí no vamos a sufrir. Digo a mi esposa, nos faltan la mitad de nuestra vida. Todavía vienen sufrimientos de diferentes índoles, categorías, graves o no tan graves. Pero ya nomás son 50 años, pensando que vamos a vivir hasta los 100, ¿verdad? Ya nomás son 50 años. Ya le hicimos la mitad del camino. Ya si aguantamos la mitad, podemos aguantar bien la otra mitad. Porque va uno aprendiendo, va uno haciéndose fuerte. ¿Sabía que debía hacerse uno fuerte con los años? Quizás físicamente no, pero emocionalmente. ¿Qué es mejor? ¿Tener fortaleza emocional o interna o fuerza física? A su grado, a su momento, la interna es la que siempre se va a contar. Porque va a llegar un tiempo que ya no necesitamos la fuerza física, ya tenemos quien nos ayude, los hijos, los nietos, si es que los hay. Pero la fortaleza interior es la que cuenta, poder controlar nuestras emociones. ¿De qué sirve que usted tenga mucha fuerza física y si emocionalmente es bien débil, cualquier cosa lo tumba, cualquier cosa? Decía mi esposa que los hombres somos la fuerza física, bruta, ¿verdad? La fuerza. Pero ella es la mujer y es verdad, tiene la fuerza interna. Porque si se da cuenta, como hoy vamos a hablar más de las mujeres, por eso todo lo negativo de los hombres, hoy lo aguantamos, lo recibimos, ¿no? Las mujeres pueden estar enfermas
No importa cómo se sienten, que no puedan, pero no dejan de hacer sus obligaciones. O sea, levantarse temprano, atender la casa, preparar el desayuno, la comida y la cena para los que son mexicanos que comen 3 veces al día, ¿no? O en nuestro país. Qué bueno que aquí dicen nomás 2 veces, ¿verdad? Me está diciendo que después de comer a El Salvador, allá en El Salvador comen los 3 tiempos. O sea, hacen su desayuno y ya para al mediodía ya tienen que tener su lunch, su almuerzo, y ya para las 4 o 5 la cena. Y dice que hacen el desayuno, están limpiando, ya cuando tienen limpiar ya son las 12, ya tienen que hacer el lonche, hacen el lonche, sirven, están limpiando, ya cuando terminan de limpiar ya son las 5, hay que hacer la cena. Pero las mujeres enfermas o como se sientan, ahí están haciéndolo. No, y los hombres, santo Dios. Déjenlo tomar. Dijo que no iba a hablar de los hombres. ¿Cómo? No, que se aguanta. Dijo que no iba a hablar de los hombres. No, dije que hoy vamos a hablar de los hombres, de las mujeres no. Que se aguanta. Los hombres dicen, yo no sé, ¿verdad? Cualquier resfriadito, cualquier dolorcito, ahí estamos, ay, bien. Dicen, yo no sé, yo no me enfermo tanto y no creo que sea así, solo que no veo mis errores. Pero después pueden preguntarle a mi esposa, te doy $100 Ay, Dani, amorcito, corazoncito, ¿me puedes pasar el agua que está ahí? Oiga, el viejo se puede levantar, ¿no? Agarrar el agua. Pero no, y la esposa puede estar allá haciendo lo que tiene que dejar todo, con un niño aquí, otro que la está jalando de la guerra, y allá, agarrar el agua. Que el hombre nomás tenía que hacer poquito esfuerzo, estirar la manita y tomar. ¿Me abres la botella? Bueno, no es porque yo lo experimente. He escuchado hermanas que se pegan de los esposos. Somos culecos, dice. Es que el hombre cuando se enferma cae en la etapa de niño y ve a la esposa como la mamá que lo apapachaba, que le hacía caldito, que le daba masaje. Bueno, ¿cómo se enfermaba? Como la mamá ahí estaba, le echaba vaporú en el pecho, en los piecitos le ponía vaporú, le sobaba, y ahí nos hacían caldito de pollo, ahí bien rico, ¿verdad? Toda la niñez así, a veces como que hasta gustaba enfermarse uno de niño porque a mí me cuidaba muy bien mi mamá. Me daban lo que quería comer en ese tiempo. Quiero un mole, pero no estás enfermo y el chile te puede dañar la garganta. No le hace. Eso es lo que dice, que el hombre es bien culeco, muy débil en ese sentido, bien chillón. Pero lo bueno es que ustedes se ven hombres hechos y derechos. Pero la mujer, no importa cómo se siente, no importa que le hayan desgarrado su corazón. A ver, ¿quién son los que más toman por una decepción? No hay mujeres ahí tomando porque la dejó el marido, el novio, el amante, el marinovio, como quiera llamarlo. ¿Verdad que usted no ve a la mujer ahí en las cantinas de ahí y echando canciones de Vicente Fernández ahí, o que anda arrastrando la cobija, o pegando la banqueta, no sé qué tal? Usted no oye a las mujeres haciendo eso. Oh, pero los hombres sí. Por eso la mujer es la fuerza interior. La mujer, Dios le ha dado una fortaleza. Miren, con esto quizá lo otro no me lo cree, pero con este ejemplo le voy a mostrar que las mujeres son más fuertes que nosotros, emocionalmente hablando. Dicen que si Dios hubiera puesto una ley de 2 hijos, que el primer hijo lo tuviera la mujer, el segundo el hombre, no habría tercer hijo después.
porque el hombre experimentaría lo que la mujer sufre en el parto. Y tendría que seguir la cadena. Entonces el tercero lo tenía que tener la mujer. ¿Y el cuarto quién? El hombre. Entonces por eso dicen que el hombre decía, no más dos. Soportar los dolores del parto es uno de los, dicen las mujeres saben, uno de los dolores más fuertes que puede existir. Han hecho experimentos y han inventado una máquina que se la han puesto al hombre en el estómago y les han hecho que tengan cómodos dolores de parto. Y ningún hombre ha podido aguantar ese dolor. Y eso que nomás es algo artificial, superficial, porque para que lleguen a copiar exactamente los dolores del parto, eso no se puede. Solamente las mujeres saben lo que es eso. ¿Aguantaríamos eso? Imagínense, quedan embarazadas, va creciendo ese nuevo ser en el vientre, y van creciendo y algunos ya son como patalones y futbolistas, niños, empiezan a patear a la mamá, y que, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Me pateó! Y van creciendo dentro, la mujer va expandiendo, todo su interior se va expandiendo, va a haber cambios en todos los sentidos, físicos, hormonales, emocionales. 9 meses, no pueden dormir. Y después nace el bebé en eso. No creo que los hombres aguantemos eso. Yo no lo aguantaría. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Gracias, hermano Pérez. Ya con usted ya la tengo. Pero eso, gloria a Dios por las mujeres. Amén. Amén. Porque, acuérdese, venimos de una mujer los hombres. Y una mujer nos ha dado la bendición de ser padres. Por eso tenemos que valorizar a nuestra madre y a nuestra esposa también. Amén. Amén. Porque solamente ellas saben el dolor. Y lo hermoso de todo esto es que una mujer que ora, una mujer que busca de Dios, Dios escucha su oración. Por eso, hermanos, y también nosotros los hermanos, sigamos clamando a Dios, sigamos buscando de Dios. Y a su tiempo, Dios va a contestar. Ya no esté triste, y mucho menos dé lugar a la amargura. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, y Él va a hacer esa obra maravillosa. Ve el ejemplo de Ana. Ella desprendió su alma, derramó su alma delante de Dios. Se levanta, ya no está más triste y solamente espera que Dios se glorifique. Cuando usted ore por esa petición, esa necesidad, levántese confiando en Dios, ya no esté más triste, alabe, adore a Dios, porque Él a su tiempo, Él se va a glorificar. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias negativas, situaciones negativas. Ayúdanos a poder nosotros glorificarte de una manera especial. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces, y que podamos derramar nuestra alma delante de ti. Cualquier necesidad que mi hermano o mi hermana tenga en este día, especialmente las madres, Señor, que son las que a veces sufren más por los hijos, enfermedades, situaciones. Yo te pido, Señor, que tú contestes, que tú glorifiques en su vida de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para continuar voy a pedir a